Bueno, bienvenidos a nuestra semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias, augurando paz y bienestar en sus hogares. Y como siempre, implorando, pidiendo al Señor de todo corazón, sean acompañadas todas aquellas familias que hoy viven de una manera muy fuerte en su corazón, en su ánimo, eh, el dolor de sus seres queridos hospitalizados, en UCIs, entubados. Eh, Unámonos todos en oración y vamos a hacerlo hoy de una manera muy especial por la familia Villamil, esta familia Villamil que algunos de sus miembros están en una situación crítica. Pidámosle al Señor que sea Él pasando su mano sanadora por esta querida familia, donde varios de sus miembros están ya en situación de entubados. Y pidámosle al Señor, como siempre lo hacemos, y con la fe de vida: Señor, hágase tu voluntad. Sé tú la fortaleza, sé tú el consuelo, sé tú la salud del corazón, del cuerpo y del alma de todos estos hermanos y hermanas, ¿no?, en las que acompañamos siempre en estos escenarios. Hoy tenemos una semilla agustiniana con sabor evangélico muy interesante, y Agustín quiere resaltar hoy 6 modos de comportamiento del ser humano. Unos de ellos corresponden a la vida cristiana auténtica, o sea, a la imitación de Cristo, y otros corresponden un poco a la maldad, o corresponden un poco al círculo vicioso del resentimiento y del odio que tantas veces pues se albergan allí en el corazón. Y Agustín, con un exquisito paladar bíblico, porque es un hombre que deja iluminar la vida por Cristo, que eso deberíamos hacer nosotros. A veces nos vamos en búsqueda de opiniones y de situaciones, o nos aferramos a tradiciones, como el mismo Jesús a veces lo critica. Hoy Agustín nos dice: acerquémonos a Jesús y vamos a mirar unos comportamientos. En la lectura nos vamos a dar cuenta de qué se trata, porque estos comportamientos son muy comunes en nuestra vida, muy comunes en nuestro modo de obrar en relación a las cosas que nos suceden, ¿no? Entonces, miren ustedes, vamos a iniciar entonces la lectura de este texto, que me parece que va a dejar también grandes enseñanzas. Dice Agustín: hay 6 modos de comportamiento. Devolver bienes por males. No devolver males por males. Devolver bienes por bienes. Devolver males por males. No devolver bienes por bienes. Y no devolver males por bienes. Él dice que que hay esos 6 comportamientos. Entonces dice Agustín: los dos primeros, o sea, devolver bienes por males y no devolver males por males, los dos primeros son propios de los buenos, y el primero de ellos es el mejor. O sea, devolver bienes por males es el más excelso, es el mejor, es el que más se acuerda con la caridad, ¿no? Ahora bien, los dos últimos de estos 6 comportamientos, dice Agustín, son propios de los malos, y el último de ellos es el peor, ¿no? Propios de los malos, y el último de ellos es el peor. Los dos intermedios son propios de los mediocres, ¿no? Hacer bien por bien, hacer mal por mal. Si bien el primero de ellos se halla más cerca a los buenos, y el segundo se aproxima a los malos, ¿no? Veamos estos comportamientos, dice Agustín, a la luz de la Escritura. Agustín va a decir: yo voy a hablar desde la Sagrada Escritura, desde la palabra de Dios,
acerca de estos comportamientos y qué tanto nos acercan o qué tanto nos alejan de la configuración de una vida cristiana, ¿no? Entonces dice, veamos estos comportamientos en la Escritura. El primero, el Señor devuelve bienes por males cuando justifica a los impíos. Recuerda un poco el texto de Romanos 4:5. Y así, nos dice, y así, pendiente, colgado de la cruz, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿No? Bien interesante. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A este modo de obrar pertenece aquel precepto. Amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen. En fin, qué interesante esto. O sea, esto es una cuestión que corresponde a los máximos de la ética cristiana, que no es sobre los mínimos éticos civiles de las sociedades civiles laicas, sino a los máximos, ¿no? Les corresponde ese, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los persiguen, ¿no? El segundo, San Pablo propone el segundo comportamiento cuando dice, a nadie devuelvan mal por mal, ¿no? Bien interesante. Lo recuerda en Romanos 12:17. Y San Pedro apostilla, no devuelvan mal por mal o maldición por maldición. No devuelvan mal por mal ni maldición por maldición. ¿Por qué? Porque esto es lo común, esto es lo que nos emerge, esto es lo que nos da espontáneamente cuando sentimos agresión, ataque, o cuando nos sentimos maltratados, o cuando nos han faltado. Dice, no devuelvan mal por mal, maldición por maldición. Yo sé que esto es muy difícil, pero en el nombre del Señor se puede. De los dos últimos modos de obrar, el primero menos grave se personifica en los 9 leprosos que, habiendo sido curados por el Señor, no se dignaron volver a darle las gracias, ¿no? El malagradecido, digamos nosotros. El segundo es el peor de todos, vamos a ver. Pertenece a aquellos de quienes habla el Salmo. En lugar de amarme, me injuriaban, ¿no? Entonces, no solo no amaban al Señor, a pesar de los muchos beneficios recibidos, habían recibido al Señor beneficios, sino que a cambio de dichos bienes le hicieron males. A cambio de los bienes que él hizo, le hicieron males. Recordemos un poco la injusta condena, el maltrato injusto después de haber pasado haciendo el bien, le pagaron con males, ¿no? Los dos modos intermedios, vamos a los dos modos intermedios que me parecen interesantes, que según dijimos pertenecen a los mediocres, que son de tal naturaleza que el primero de ellos consiste en devolver bienes por bienes, ¿no? Devolver bienes por bienes. Lo ejercitan tanto los buenos como los malos, tanto los buenos como los buenos y los malos y los mediocres. O sea, todos tenemos como esa tendencia a devolver los bienes por bienes. O sea, el Señor no prohíbe este modo de obrar, pero quiere que sus discípulos lo superen, ¿no? Por eso les dice, si aman a sus enemigos, si aman a los que los aman, es decir, si devuelven bienes por bienes, ¿qué galardón van a obtener? Es decir, ¿qué hacen de extraordinario? ¿Por ventura hacen otro tanto los publicanos? ¿No? Propone pues que hagan esto y mucho más, que no solo amen a los amigos, sino también a los enemigos. Amar a los enemigos. Este es el punto más alto del amor cristiano que solamente es posible
en una identificación total con Cristo. Y amar al enemigo no significa obviar las obligaciones de justicia, para que quedemos muy claros con eso. Amar al enemigo es significarlo desde Cristo, como perdónalo, Padre, porque no sabe lo que hace, pero de que deba responder por sus actos, por sus equívocos, por su injusticia, ante el tribunal humano, pues debe hacerlo. El amar al enemigo significa liberarme del odio interior que me causa hacia él y de la comprensión creatural como Dios la tuvo en Cristo, pidiendo perdón por el que estaba cegado por el odio o por la ignorancia, ¿no? Fíjense, propone pues que no solamente hagan el bien a los que le hacen el bien, sino incluso a los enemigos, incluso aquel que no se lo merece. El segundo consiste en devolver males por males. Lo ejercitan tanto los malos como los buenos. A todos nos nace devolver mal por mal. El que me la hace, me la paga. Así de simple, ¿no? Lo hacen tanto los buenos como los malos y los mediocres. Entonces, la ley antigua recoge este principio al proponer la norma de la justicia, la ley del talión, el ojo por ojo y el diente por diente, ¿no? Esto es bien interesante. Entonces, devolver males por males. Esa es la mayor matemática que a veces tenemos y que nos pasa con frecuencia, ¿no? Este principio es por decirlo de algún modo, la justicia de los injustos. Y aquí viene una reflexión interesante de Agustín. Y no porque sea injusto el que cada uno reciba según sus obras. No es injusto que cada uno reciba según sus obras. Pues de otro modo jamás se hubiera decretado por la ley, sino que es vicioso el deseo de venganza. Esto es bien interesante. Es vicioso el deseo de venganza. El castigo es cosa, y miren la condición que pone. El castigo es cosa que compete discernir desapasionadamente a los jueces, que en consecuencia ni siquiera el hombre bueno puede dictaminar por sí mismo. Es un juez desde un discernimiento desapasionado, no interesado, no polarizado. Esto es bien interesante, que ni siquiera el bueno mismo puede dictaminarlo. Es el juez justo. Y el juez justo es el que no obra por venganza, sino en justicia, ¿no? Esto es bien interesante. En definitiva, pues este texto nos habla por sí solo de la enorme sensibilidad evangélica y bíblica de Agustín. Explica en detalle las formas de obrar, qué interesante eso. Hace un repaso en forma precisa y con su habitual genialidad y nutrido de textos de la Sagrada Escritura sobre los modos como obramos en la vida, ¿no? De los más relevantes es aquel devolver bienes por males, y lo toma como la primera, como el modo como Dios lo ha hecho, o en los otros devolver bienes por bienes lo coloca en el plano de la mediocridad, dice eso lo hacen todos, no hay nada extraordinario. El devolver males por males, que lo hacen tanto los buenos como los mediocres y los malos, devolver males por males. Pero el que ama desde Cristo, ama incluso aquel que ha hecho el mal, y no solamente el general, aquel que ha hecho el mal en mí. Y yo siempre he tratado como de profundizar este aspecto, porque me parece que es muy importante. ¿Hacia qué apunta esto? Apunta a que nosotros no debemos tener el corazón congestionado con el odio, con el resentimiento y el deseo de venganza. Por eso el mismo Señor lo va proponiendo en otros textos bíblicos, por ejemplo, hablando de esto como una respuesta, cuando Pedro le dice que si él debe perdonar hasta 70 veces 7, hasta 7 veces perdón. Y el Señor le dijo, no, Pedro, no 7 veces, sino hasta 70 veces 7, que va significando siempre. Siempre debes perdonar,
si quieres tener el corazón descongestionado. Y perdonar, como decíamos ahora, no es cegarnos a la obligación de la justicia, no, Señor. Perdonar significa aceptar que el otro obra el mal porque anda mal desde dentro, porque está ciego desde dentro, porque no ha entendido el tema del amor en lo profundo de su corazón. Entonces, amar al otro no es justificarlo en su mal. Amar al otro es salvarlo como criatura, imagen y semejanza de Dios y luchar para que el mal de él no sea un mal que le haga daño a los demás. Entonces, yo creo que esto es bien interesante, esos modos de hacer el bien. Y el Señor, pues, nos ha pagado con bienes a veces los males. Y a veces nosotros caminar en esa línea de hacer bienes aún aquellos que no se lo merecen, es algo pues que nos hace avanzar en nuestra vida cristiana. Pidámosle pues hoy al Señor que nos ayude todos los días a descongestionar en lo profundo de nuestro corazón todas aquellas ataduras y todas aquellas cosas que nos amarran interiormente y todos aquellos que en nuestro corazón no hemos logrado perdonar, para que en el nombre del Señor, con su gracia en nosotros, como decía Pablo, mi gracia te basta, todo lo puedo en aquel que me conforta, podamos nosotros amar a la manera de Cristo y amar incluso desde Cristo a aquellos que nos han hecho daño. Pidámosle pues al Señor que nos ayude a obrar siempre este modo cristiano de vida. Saludo pues a los que hoy se han conectado con nuestra semilla, a mi querida amiga Ledis de Bisbal, un gran abrazo a Jaime y a toda la querida familia, a Herme, a María de la Rosa y a todos los que están allí. Y como les digo, unámonos hoy, ¿no? Yo quiero que hoy hagamos una oración especial por la querida familia Villamil, para que el Señor acoja nuestra oración. Son varios miembros de la misma familia en una situación crítica, así que yo les pido el favor que hoy en sus oraciones, en nuestra Santa Eucaristía, ahora en la tarde, y en nuestra oración personal, pongamos esta familia y todas las familias, ¿no? Todas las familias que están viviendo este momento difícil. Pidámosle pues al Señor que acoja benévolo, pero le digamos, aunque el deseo nuestro es que ellos estén muy bien, como nosotros los queremos, digámosle al Señor, confiados en Él, Señor, hágase tu voluntad. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.